de una vez y nos quitemos cualquier ritualismo que quiera ingresar dentro de nuestra vida. Es muy interesante tener en cuenta que Apocalipsis y el Salmo 141 nos dicen acerca de lo que es el incienso. Permítame, yo lo busco por ustedes y se lo leo. 141, versículo 2. Dice la palabra: suba mi oración delante de ti como el incienso. Y el Apocalipsis 5:8 nos dice claramente, eso lo leímos creo que hace unos días por acá, pero la idea es que lo veamos a la luz de la palabra. Capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y escuchen, y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? Que son las oraciones de los santos. Empiezo por el final. ¿Qué es el incienso hoy? Las oraciones de los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Poquitos. Significa santo, separado y apartado por Dios. ¿Cuántos santos hay acá? Separado y apartado por Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Que yo le creo a Dios de que Él me apartó y me separó para Él. ¿Somos separados por Él? Entonces somos santos. Y lo que me está diciendo es que el incienso para hoy es las oraciones de los santos. ¿Alguno acá? Entonces, ya entramos a Éxodo y en Éxodo Dios le dice a Moisés cómo es la composición de ese incienso que van a quemar delante de la presencia de Dios. Y vamos a leerlo. ¿Le parece bien? 30, versículo 1 al 10, dice la palabra: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, pero su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Ojo con esto. Vuelvo a reiterar que lo que estoy tratando de decir el día de hoy, todo es una tipología que está remarcada en el Antiguo Testamento y que nos lleva a Cristo. Muchos dirán, pero aquí no aparece la palabra Cristo. Por eso es una tipología, es una semejanza, es algo muy parecido, lo cual lo quieren llevar en cierta manera a lo que es la vida en Cristo Jesús. Entonces tengo que tomarlo de esa manera como lo que es la tipología. Entonces, sabiendo claramente el incienso de hoy, que son las oraciones de los santos, podemos concluir que la oración efectiva y poderosa es aquella que se hace según la dirección del Señor. ¿Y por qué? Porque es curioso que tú y yo no inventamos nada. No tenemos por qué inventar nada. Todo lo dejó escrito Dios para que lo hagamos conforme a lo que Él declaró. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen o no?
Ahora, lo más importante es que si tú y yo lo hacemos a la manera de Dios, la respuesta a esa oración va a ser impresionante y va a ser segura. Además, no nace en el corazón del hombre, sino nace en el corazón de Dios. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué? Porque Él da las medidas. Él da lo que tiene que tener, Él da claramente cómo se debe de hacer, Él da completamente las especificaciones exactas de cómo se tiene que hacer. Oiga, no es nada a lo que en un momento muchas veces vemos en algunos lugares que son como locuras, porque no hay nada que inventar. Cuando ustedes y yo venimos a la presencia del Señor, a orarle al Señor Todopoderoso, Él dejó unas especificaciones para poder tener una comunión con Él. Pero hay lugares de locuras. Hay lugares donde simplemente es más show, espectáculo, que lo que en un momento es la adoración al Padre. Hay muchos lugares, escuchen bien, donde es más importante el hombre que lo que en un momento quiera hacer Dios en su pueblo. Y lo interesante de toda esta tipología es que Dios dejó claramente cómo su pueblo se puede acercar a Él, cómo su pueblo puede ingresar verdaderamente a la vida de Él. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Entonces, empieza a decirnos algunas características. ¿Madera de qué? De acacia, madera de acacia. Un árbol muy grande, muy frondoso, que da una flor espectacular. ¿Por qué? Porque está a la orilla de un río. Pastor, ¿cómo se le ocurre a usted si estamos hablando de un desierto? Recuerden que el desierto que nos está hablando el Señor es curioso. Hay ríos. Dan unos cultivos impresionantes. Porque hablamos de ciertos árboles que en un momento solamente se dan allá. Es interesante el desierto que el Señor habla. ¿Por qué? Porque hay agua. Es más curioso todavía, muchas de esas aguas están por debajo de lo que es el nivel del mar. O sea, cosas tan interesantes. Con esto trato de dar a entender, es tan especial ese lugar donde el Señor nos quiere llevar, que simplemente, mi hermano, con Él tenemos suficiente bendición. Con Él tenemos suficiente bendición. Entonces empieza a decirnos, es un árbol muy, muy frondoso, está allí y florece junto al agua, pero es una madera tan resistente, tan perdurable, que cuando transliteramos la palabra hebrea traduce incorruptible. Es un árbol que es incorruptible, ni el orín ni la polilla pueden ingresar. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto que sí? Entonces empieza a decirnos, hay algo que simplemente se va a hacer. Nada puede entrarle. ¿A qué? A ese altar en el cual van a traer las oraciones mis hijos. Nada puede ingresarle. ¿Por qué? Porque es algo incorruptible. ¿Sabe qué simboliza eso? La humanidad de Cristo. ¿Alguien puede comprar aquí una salvación? Alguien puede decirle, bueno, Chuchito, ¿cómo vamos ahí? Alguien puede entrar a cuestionar en un momento determinado que a Jesús nada de lo que haga el hombre lo mueve, a menos que sea conforme a la voluntad del Padre Celestial. Entonces empieza a darnos unas características. ¿Cuáles características? Oiga, esa madera simboliza la humanidad de Cristo. Quien resistió las tentaciones, quien resistió el dolor de nuestro juicio y quien no tuvo pecado ni engañó de su boca, pero que simplemente dio su vida por cada uno de nosotros. Simbolismo de qué? Incorruptible. Pero viene otra cosa. ¿Bañado en qué? En oro. Bañado en oro. ¿A cuánto les gusta el oro? ¿Y a 280,000 pesos el gramo? Mejor, ¿cierto? Creo que es a eso que está, no estoy seguro, pero ¿sabe que en un momento simboliza divinidad? Uno ve el oro y refleja. Uno ve el oro e inmediatamente ¿qué? O sea, como que hay algo que atrae, ¿cierto que sí? Escuchen bien, el oro simboliza divinidad.
Y la divinidad es la humanidad de Jesús cubierta de esa divinidad. ¿Por qué? Porque simplemente Dios hizo a su Hijo hombre en medio de una divinidad. Y eso es el oro que lleva ahí. Es interesante que nos dice claramente que lo que es el ancho y lo que es el angosto tiene que ser cuadrada. Pero hay algo que nos dice que se sale de lo normal y es la altura. ¿Me doy a entender? O sea, si ustedes y yo lo leímos, nos dice claramente, su altura es el doble de la longitud y de lo ancho. Es el doble, o sea, 2 codos. ¿Recuerdan? ¿Qué nos enseña eso de la altura? Escuchen bien, esa altura nos enseña que la oración te acerca a Dios. ¿Aló? La oración te acerca a Dios. Escuchen bien, te eleva para entender los caminos, pero también los juicios de Dios. Es a través de la oración que ustedes y yo tenemos esa comunión con el Padre y el Padre nos enseña no solamente lo que es su camino, sino también sus juicios. Y eso relata mucho de ello. Habla de cuernos, ¿cierto? Y uno dice, uy, pastor, eso sí no, eso es horrible. Los cuernos en este lugar, escuchen bien, representan el poder de Dios. Representan lo que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para responder a nuestras oraciones. No son los cuernos que ustedes y yo por ahí hemos visto en alguna... No. Los cuernos que en un momento representan ese poder y es el poder para responder las oraciones. Ojo, con su poder se revela un Dios todopoderoso para tu vida y para la mía. Pero también hay algo que se llaman las varas. Y las varas, escuchen bien, se llevaban dentro de lo que son los aros que tenía a los lados. Se metían las varas y con eso lo llevaban para un lado y para el otro. Eso en cierta manera es el altar de incienso. Estoy dando lo que Dios dijo a través de la palabra de lo que era. Ojo, esas varas al introducirlas en los anillos para transportar el altar en el desierto, donde quiera que fuera, eso nos enseña algo el día de hoy. Que ustedes y yo podemos levantar nuestra oración desde cualquier lugar y Dios nos va a escuchar. Porque tenemos inconvenientes. ¿En qué sentido? ¿En qué tiene que ser este lugar o este lugar? Es que si no es allí, Dios no me escucha. Y esto lo digo a la luz de la palabra. Juan capítulo 4 tiene un contacto Jesús con la samaritana, recuerden. Y esta mujer en un momento determinado nos muestra algo interesante, que es una mujer al mediodía en un desierto recogiendo agua. Eso era anormal, porque nadie va a recoger agua al mediodía. Todos lo hacen a las 6 de la mañana que no hay tanto calor. ¿Por qué tenía que ir esta mujer allí? Porque era de dudosa reputación. ¿Lo recuerdan o no? 5 maridos has tenido y el sexto que tiene tampoco es su marido. O sea, tenía un letrero en la frente, dejémoslo así nomás, ¿cierto que sí? Entonces, el sentido como tal es que ese encuentro los llevó a hablar de lo espiritual. Y recuerden que el pueblo de Samaria eran los mismos judíos. Pero cuando en un momento fueron expropiados, cuando los sacaron y se los llevaron como rehenes y se devolvieron 70 años después, un grupo se quedó allá. Y ese grupo que se quedó allá se volvió enemigo de los que se vinieron para acá. Y resulta que este grupo que se quedó aquí, están acá. Y el otro grupo está aquí abajo. Y este grupo, para no pasar por acá, tenían que dar toda la vuelta por encima porque no querían tener contacto con los samaritanos. Ojo, esto significa mucho. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que quedar solo para ir a Samaria. Porque sus discípulos nunca iban a ir. Jamás iban a ir. Porque eran enemigos. Entonces Jesús va y se encuentra con la samaritana. Hablan del agua. Yo tengo un agua la cual si tomas en un momento, nunca más necesitarás agua, dice Jesús. Y esta mujer dice, wow, yo quiero de esa agua, que nunca más tenga sed. Pero hablan de algo, de la oración. ¿Dónde se debe orar?
Y entonces la mujer dice, nosotros lo hacemos en este monte, pero ellos, los enemigos, lo hacen en ese otro monte. Entonces hemos caracterizado la oración en un solo lugar. Como que si no es allí, no se escucha. Como que si no hacen en ese lugar, no se escucha. Pues resulta que cuando el Señor hace el altar de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿cuántos de ellos hay acá? Resulta que eso tenía unas cornisas para poder transportarlo donde quiera que vayamos. Lo que significa para ti y para mí hoy, que en cualquier lugar las oraciones que hagamos van a llegar al Padre. Respeto mucho a las personas que dicen, yo me meto todos los días 3 horas en oración. Amén, amén. Perdóname, yo no lo hago. Yo no lo hago. Porque respeto mucho a las personas que lo hacen y después de las 3 horas son un desastre. ¿Ya me di a entender? Son un desastre. O sea, dejan mucho que desear de un hijo de Dios y de un cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, prefiero más bien 24/7. Aló. Prefiero más bien 24/7. Que si yo voy manejando, voy orando. Que si estoy en un momento en el trabajo, puedo estar orando. Que si estoy en una entrevista, puedo estar orando. Que si estoy haciendo una fila en un banco, puedo estar orando. Y esa oración llega al Padre. Porque donde quiera que tú estés, hay un altar de oración y Dios escucha a ese altar de oración. ¿Me doy a entender hoy? Entonces respeto mucho eso, de que oran cantidad. Pero prefiero más bien 24/7. Porque ahí verdaderamente vamos a tener la comunión directa con el Señor. Y permítame decirle, donde quiera que vayas, alumbrará la luz de Cristo en tu vida. Me di a entender en esta mañana. Entonces, ten en cuenta, nos enseña de que de cualquier lugar Él nos va a escuchar. Pero viene el versículo 7 y 8 del 30. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, ¿cuándo? Cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Al anochecer. Quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras, ¿qué? Generaciones. ¿Cómo se ofrecía incienso? ¿Cómo? Mañana y noche. Aquí vienen unos personajes en la Biblia que ustedes y yo recordamos. Daniel, ¿cuántas veces oraba en el día? 3 veces en el día. ¿Cierto que sí? Ojo, eso es muy judío. Eso es muy judío. No sé si ustedes conocen a alguien judío. Ellos siempre cargan una estera. Eso es algo muy de ellos. Y donde quiera que den las 12, ahí quedan. Y paran un instante, haciendo cualquier actividad inmediatamente. Eso es muy judío. Lo interesante para hoy es que la tipología en Cristo es que ustedes y yo tenemos en cualquier momento, en cualquier lugar, sintonía con Dios. ¿Me doy a entender? Esa es la simbología. Porque a pesar de que el pueblo judío lo hace de esa manera, permítame decirle, Dios lo mandó cada mañana y al anochecer nos hace pensar de que es algo más de un momento, es algo más de allá de un momento, pues nos habla del mismo día. Nos habla del mismo día. Qué lindo tú poder en la mañana levantarte y tener un momentico, decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida en este día, haz lo que tengas que hacer. Y al anochecer llegar y Señor, gracias. No fue tan bueno, no fue lo que sea, pero gracias, porque aquí estoy para tomar descanso y mañana será otro día. Y esa es la condición que el Señor está colocando allí, que de mañana y al anochecer. Ahora, el Salmo 55:16 nos enseña de lo que es David. Salmo 55:16. Este David también nos enseña algo interesante. 55:16. ¿Qué tal si lo dices conmigo? En cuanto a mí, dígalo, dígalo. En cuanto a mí, a Dios clamaré. A Dios clamaré, escuche. Y Jehová me salvará. ¿Qué es clamar? Entonces,
Dilo con propiedad. En cuanto a mí, a Dios oraré, a Dios buscaré y Él me salvará. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo estás en peligro tú? Siempre. ¿O no? Siempre. De que algún acontecimiento pase. Si vamos al Nuevo Testamento, Pablo en el Espíritu dijo, oiga, orad sin cesar. Orad sin cesar. Mantengan esa comunión. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lograr esto? Es porque vivimos en la presencia de Dios a través de una comunión continua en el Espíritu Santo. O sea, eso nace del corazón. Pero saben, nace del corazón de Dios, no del mío. Porque hay algunos que venimos a orar y nos da sueño. Hay algunos que les digo 3 días de ayuno y oración y adivinen. Pero les digo 3 días de frijolada, listo. ¿Sabe que nos cuesta en muchas ocasiones? Porque eso no nace de nosotros, viene de Dios. Y cuando viene de Dios, estoy dispuesto en cualquier momento a hablar con Dios. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Dialogar con Él. Anoche tuve la oportunidad de compartirle a los jóvenes acerca de lo que es la oración y el ayuno que me tocó debido a Mateo. Y escuchen bien, es interesante saber que la oración, iglesia, la oración es tener una plática con alguien. Y ese alguien es una persona. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero sabemos que está ahí. Y esa persona escucha. Y si tú tienes un sensible oído, Él te hablará también. Él te dirá cuál es el caminar. Muchas veces a través de su palabra. ¿Lo creyeron? Entonces, el sentido como tal es vivir en ese sentido de comunión continua en el Espíritu. Ahora, el incienso revela la entrega de Cristo en total voluntad al Padre, porque estamos hablando del incienso, ese incienso que el sumo sacerdote ofrecía. Mire Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Me gusta confirmarlo con la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cuando lo encuentran me dicen algo, porfa. Algo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y escuchen, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante. Incienso. Quiero aclarar algo. No es el incienso del 31 de diciembre. ¿Saben de qué hablo? ¿Alguien lo hizo? ¿Solamente yo? Permítame decirles, el 31 corríamos a comprar alumbre. ¿Alguien recuerda? Porque era el encargo de mi mamá. Yo no recuerdo ahora adulto, pero sí el encargo de mi mamá. Alumbre, 7 hierbas, ¿qué más? Bueno, una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para hacer la limpia de la casa. Era normalmente una toma y eso, el humo por todos lados y salga corriendo porque eso, yo no sé cuántos se acuerdan de ello. ¿Así soy de viejito yo? ¿Que nadie se acuerda aquí de eso? Permítame decir, ese no es el incienso que habla la palabra de Dios. Ese no es el incienso. Porque ese incienso no sirve para nada. El incienso que hace la palabra de Dios es que simplemente ustedes y yo somos ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Cada uno de nosotros. ¿Lo creyeron? Ahora, el altar se encontraba junto al velo antes de ingresar al lugar santísimo.
Pongamos el ejemplo, el lugar está acá y aquí había una cortina la cual nadie podía ver hacia el lugar santísimo. Lo último que había ese era el altar de incienso. Entonces aquí había una llamarada que simplemente estaba prendida constantemente y que ustedes y yo lo vamos a ver representado, pero nadie podía pasar para acá. Nadie. Solamente uno, el sumo sacerdote, que era el que podía ingresar y expiar tus pecados y los míos. Ten en cuenta algo, como es tipología de Cristo, Cristo cuando muere se rompe ese velo se rompe en dos y se derriba ese velo. Ahora las oraciones que están acá pueden llegar al lugar santísimo y ser escuchadas directamente por Dios, por ti y por mí. Eso empieza a darnos verdaderamente el efecto de lo que hizo Cristo en cada uno de nosotros. Sigo por acá. Entonces, el arca es símbolo de la presencia de Dios, lo que es el arca como tal. Y entrar al lugar santísimo es entrar a la presencia de Dios. Ese es el aspecto. Por eso Dios dijo, ¿dónde me encontraré contigo? Pero recuerden, nadie podía entrar. Entonces, ¿cómo? Nadie podía ingresar. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo que vamos a hacer es, el sábado, venimos y dejamos nuestra petición. ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces, lo dejamos. Porque el domingo esto se va a derribar. Y al ser derribado, vamos a poder ingresar al lugar santísimo. Y vamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial directamente, porque ya no hay nadie, sino uno, el que lo hizo una vez y para siempre, para que ustedes y yo podamos venir ante Él. Ese es el sentido como tal de lo que es el altar de incienso. ¿Me doy a entender en esta mañana? Recuerden entonces, el incienso es el símbolo de tus oraciones y de las mías. Ese es el símbolo como tal. Entonces, esto nos enseña que la oración antecede la manifestación de Dios. Ojo, el sábado oración, porque lo que vengo a recibir el domingo es la bendición del Padre. Ese es el sentido. ¿Por qué? Porque antecede la manifestación de Dios. Eso nos enseña que a mayor entrega, mayor nivel de presencia. No sé si lo entendieron. Mayor entrega, mayor nivel de lo que es presencia de Dios. Ahora, el incienso que Dios mandó a componer, ¿qué significa hoy? ¿Qué puede significar el día de hoy? ¿Será ese incienso que les hablo acerca del saumerio y todo eso? No. ¿Qué es lo que dice Dios? Capítulo 30 de Éxodo, versículo 34 al 36. 30, 34 al 36. ¿Lo tienen ya ahí? Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, ojo, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él y en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Ojo, o será cosa que santísima. ¿Me di a entender? Entonces, Dios le revela a Moisés los componentes del incienso. O sea, no vayan a comprar alumbre esta semana. No vayan a comprar ciertas cosas. No. ¿Por qué? Porque todo lo colocó Dios. Ojo, les vuelvo a recordar, esto es tipología y cuando es tipología, todos los implementos los coloca Dios. ¿Y dónde tiene que tenerlos? En tu corazón. Entonces, la preparación de esta semana va a ser en tu vida. No sé si me da a entender. Para que haya olor fragante el sábado, tienes que prepararte esta semana. ¿Y cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Vamos a verlo. ¿Les parece bien?
Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el incienso que levantamos ante el Señor son las oraciones nuestras. Y cuando esas hacen la voluntad del Señor, hay algo certero de que Dios responde conforme a su respuesta divina. ¿Lo creyeron? Escuchen bien. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Alguien lo cree acá? Pero si nos oye, nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, ¿de dónde viene? De mi disposición. Porque yo puedo venir el sábado aquí chévere, tranquilo, ay, tan chévere, y el domingo comer ponqué y amén, tan chévere, pero ¿de mi corazón qué? ¿Qué nace de mi corazón? Porque ahí es donde está el sentido. Entonces vamos a considerar los elementos que en un momento deja el Señor. En primer lugar, la Biblia nos habla de las especies aromáticas. ¿Sabe para qué eran esas especies aromáticas? ¿Alguien sabe? Para ungir muertos. ¿Para qué? Es más, se lo recuerdo, las tres Marías iban a qué? A listar las aromáticas, ¿para qué? Embalsamar el cuerpo de Cristo, ¿o no? Y resulta que el viernes empezó algo que llamaban allá en Israel el Sabbat, o sea, el día de reposo. 6 de la tarde del viernes al 6 de la tarde del sábado. Entonces no pudieron ir a hacer lo que tenían que hacer, entonces amanecieron el domingo muy temprano. ¿Con qué? Con las aromáticas. ¿Para qué? Para embalsamar el cuerpo de Cristo. Es interesante que esas especies aromáticas eran para embalsamar cadáveres. Nos habla de muerte. Ojo con esto, no es una muerte natural, es una negación personal. Yo no sé si me di a entender. Es algo que yo tengo que dejar. ¿Cuántos tuvimos problemas en dejar el ego? ¿Cuántos tuvimos problemas en dejar mi altivez? ¿Hay alguien acá? Estoy hablando de prepararte esta semana, porque la forma como en un momento lo dejas es bíblica. Dios lo dejó claramente. ¿Quieres ser especies aromáticas? Muere. Muere. ¿Sabe cómo lo dice en la otra palabra? Que yo mengüe para que Él crezca. Porque muchas veces, en muchos lugares vemos es la altivez de una persona, el ego de una persona tratando de hacer ciertas cosas que no vienen de Dios, que no son de Dios, que no son mandadas por la palabra de Dios. Y eso, permítame decirle, no agrada al Señor. Sigo por acá. Mire, podemos fácilmente cambiar el tiempo de oración, el sentido de oración. Hablo de esta semana. Un partido de fútbol, ¿cierto que sí? O de pronto por alguna película. Yo te quiero dar a entender algo en esta mañana. Dios no está en promoción. Ojo con esto, Dios no está en promoción. Si algo te quieres llevar en esta mañana es, Dios no está en pague 1 y lleve 2. Porque tiene que haber una disposición tuya para que verdaderamente Dios vea tu corazón. Yo estoy hablando de la preparación de esta semana. ¿Sigo acá? ¿Sabe? Alguien dijo alguna vez algo bien interesante. Nuestro Dios no es barato. Nuestro Dios no es barato. Tu Dios, mi Dios, no es barato. Cuesta mucho. ¿Sabe qué cuesta? Dejar todo de mí. Dejar todo de mí. Y eso significa el ego, la arrogancia muchas veces del hombre. ¿Por qué? Porque queremos tomar la posesión de Dios. Se requiere entonces compromiso y una vida de comunión con Dios. ¿Alguien la quiere en esta semana? Pero en segundo lugar, ¿qué nos dice ahí? Vemos un estacte, un estacte. El estacte es un bálsamo y este bálsamo sale goticas y goticas de un árbol.
Es una resina transparente, iglesia, y es sumamente fragante. Es un olor impresionante, pero se obtiene ¿cómo? Poco a poco, porque es algo que sale muy poquito. ¿Sabe qué significa eso para ti y para mí el día de hoy? Nos recuerda el proceso de crecimiento que tenemos con Dios. ¿Quién dijo que eso era de la noche a la mañana? ¿Quién dijo que ya, listo? No, esto es un proceso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estamos listos para junio ahorita en las fiestas? ¿Aquí ninguno? Gloria a Dios, aleluya, pero los veré. Y no importa que yo los vea. Lo importante es que Él también los ve. ¿Yo me doy a entender hoy? Porque no importa, iglesia, lo van a hacer, perdónenme en decirle, muchos se taparán cuando pasen por aquí en la... Perdónenme, pero eso es lo que vemos cada año. Eso no va a cambiar, iglesia, de la noche a la mañana, porque me está diciendo que eso es un proceso en el cual requiere tu compromiso. Que si no hay compromiso, no va a haber un cambio de la noche a la mañana. ¿Me doy a entender hoy? Entonces, ese proceso nos recuerda ese crecimiento que Dios da. ¿Por qué? Porque escuche, eso implica perseverancia. Perseverancia. Siempre he dicho algo. Junio y diciembre, cuando más sola está la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué ofrecen por allá afuera que no me llevan? ¿Qué ofrecen? Junio y diciembre, cuando la iglesia está más sola. Escuchen, perseverancia. Ustedes y yo tenemos que luchar con nosotros mismos, porque a nosotros nos gusta eso, ¿o no? Nos llama la atención, ¿o no? Cuando nos gusta, por supuesto, yo tengo que luchar contra eso y decir, hombre, puede ser, pero no porque quiero comunión con Dios. Y en esa comunión quiero mantener. ¿Cuánto lo creen? Esa es humildad, esa es sinceridad, esa es transparencia en una vida cuya fragancia agrada a Dios. Hay olor fragante de nosotros día a día. ¿Cuánto lo creen? 24 los veré con una chiva ahí. No se tapen, porque Dios los está viendo. Uña aromática, sigue por acá, iglesia. Era parte que cubría la abertura de ciertos moluscos, todo esto es naturaleza, la uña aromática. Cuando esta es quemada, desprende un olor fragante, pero un olor impresionante, iglesia. No es ese humo que sale por ahí y tenemos que salir corriendo porque no se lo aguanta nadie. No, este olor fragante, escuchen bien, es tipología del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida cuando muere aquello que es de nuestro y ingresa el Espíritu Santo de Dios para caminar con Cristo Jesús. Esa es la uña, escuchen, uña aromática. Pastor, se inventa una cantidad de cosas. No, está en la Biblia. Y si tú y yo vamos al original, eso es lo que representa. Y es la tipología que en un momento determinado, escuchen bien, el olor más fragante para Dios fue Cristo. Y adivinen, usted y yo lo tenemos ahora en nuestro corazón. De ti debe haber olor fragante para el Señor. Sigo por acá, iglesia. Entonces, es ese fuego Espíritu Santo que emana un olor fragante al cielo. Pero en tercer lugar, la Biblia nos señala el gálbano aromático o incienso puro. Estas son unas resinas que se obtienen de ciertos árboles y todos esos elementos a ser quemados producen un olor fragante, un perfume agradable. Por eso también se llamaba el altar del perfume. Es algo interesante. Recuerden que era para expiación de pecados. Entonces, lo que estaban haciendo acá era matando animales. Matando animales. ¿Alguien ha pasado por donde matan las vacas? El olor es fuerte, ¿o no? Carlima, hablo de Carlima, ¿sí?
¿Alguien ha pasado por? El olor es fuerte. El olor a muerte es terrible. Lo que hacía el altar de incienso era tapar ese olor a muerte con un olor fragante. Eso era lo que hacía ese incienso. Entonces, el incienso se ofrecía a la misma hora del sacrificio y esto contrarrestaba los desagradables olores de los sacrificios de los animales. Ojo, esto nos permite concluir que como el incienso, la oración se convierte en aquel componente que contrarresta, ojo, los males y los segundos olores que el mundo ha ingresado en mi vida, evitando una naturaleza pecaminosa, la cual vive en mí. Eso requiere perseverancia. Pero quiero terminar con algo, iglesia. En muchas ocasiones hay incienso extraño, hay olor extraño para Dios. Y por eso pido en el nombre de Jesús que esta semana te prepares para que de acá salga olor fragante, no salga un olor extraño para Dios. No salga un olor que no sea agradable para Dios. ¿Cómo puede pasar esto, pastor? ¿Cómo se le ocurre a usted decirme eso a mí? No, se lo digo a la luz de la palabra. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 13. La primera parte, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 13. Cuando lo encuentran me dicen algo, por favor. Listo, entonces dígaselo al que la tiene al lado. No me traigas más mana ofrenda. Dígale. No me traigas más mana ofrenda. Además, el incienso me es que abominación. ¿Quién lo dice? Dios. Ten en cuenta lo que está diciendo. No me traiga más vana que ofrenda. La mayor ofrenda para Dios es tu corazón. La disposición que tienes para llegar a Él. ¿Cuántos lo creen? Por eso, alístate en esta semana. Porque la mayor preparación que debes de tener es tu corazón. Es tu corazón. ¿Cuántos lo creyeron? Pero también, no me quemes más que mal incienso. Oh, perdón. En la primera, no, el incienso me es que abominación. Y se lo traigo con un ejemplo, Levítico, por favor, capítulo 10. Levítico capítulo 10. Tengo que recordarles, el único que podía ingresar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero aquí el ejemplo es, escuchen bien, los hijos del sumo sacerdote. Y los hijos, escuchen bien, quisieron tomar el papel de su papá. Ten en cuenta esto para lo que en un momento viene. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 10 de Levítico dice 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de quién? De Aarón, el sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego que extraño, que él nunca que les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dígalo conmigo, Señor, que se queme mi vecino, pero yo no. No tampoco. Cuidado. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Hay mucho olor que Dios no ha mandado a hacer. Hay mucha oración que Dios no ha mandado a hacer. Y que muchas veces ustedes y yo, por la altivez de hombre común y corriente que somos, queremos dárnoslo de artistas. Y el único que podía era Aarón. Y escuche, en muchos textos más hay otros eventos en los cuales hicieron lo mismo. Pero Dios dejó este ejemplo nomás. Este ejemplo de muerte. Y fueron los hijos de Aarón. Ojo, el primer sumo sacerdote que hubo. Recuerden que la ley fue mandada para Moisés. Y al mandar la ley,
Él tenía que tener un sumo sacerdote y colocó a su hermano Aarón. Los dos hijos de Aarón quisieron hacerlo, pero no era mandado por Dios. Con esto te traigo como tipología. Hay algunos que no se alistan para venir a tener ese encuentro con Dios. Por favor, no lo hagas. No vas a salir de aquí muerto, no. Pero sí puede haber una muerte espiritual para tu vida. Y ¿sabes qué? Contaminas lo que en un momento algunos sí venimos a hacer a este lugar. En algunas oportunidades he hablado acerca de algo. Hay lobos vestidos de ovejas. Adivinen, Dios los conoce. Dios los sabe. Hay una semana para dejar de ser lobo. ¿Aló? Hay una semana para dejar las loberías y decirle, Señor, ayúdame, porque lo que quiero hacer, quiero que te agrade. Lo que deseo hacer, quiero que te agrade. Y cuando eso pase, su vida, mi vida, va a cambiar completamente. No sé si le di a entender bien. ¿Por qué? Porque esa misma Shekinah, ojo, la Shekinah es la presencia de Dios, ¿cierto? Esa misma presencia de Dios que había consumido el sacrificio, esa misma presencia sale como un rayo. ¿Pero para qué? Para destruir lo que en un momento no viene de Dios. Hay algo interesante que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que aparecieron cosas nuevas por ahí en varias oportunidades y dicen algo. Dejen que si es de Dios, pero si no es de Dios, ¿me di a entender? Entonces, la disposición viene de tu corazón. La disposición viene de lo que en un momento tú te vas a preparar. Imagínense lo chocante que debió ser para Aarón ver a sus dos hijos cubiertos ¿en qué? En ceniza. ¿Por qué? Porque no tenían por qué hacerlo. Escuchen bien, hay varios rasgos en este pasaje que nos van a ayudar para prepararnos esta semana. El primero es que en este pecado de parte de los dos sacerdotes no era un pecado de ignorancia, sino de presunción. De presunción. No, es que yo puedo hacerlo. Ojo, si no es mandado por Dios, no lo hagas. No lo hagas. Si Dios no te dice hazlo, no lo hagas. Porque no es ignorancia, es presunción. Quiero mostrar no. Iglesia, esto no se trata de mostrar cosas nuevas, porque no hay nada nuevo en Dios. Todo ya está dado a la luz de su palabra. Entonces no hay nada que inventar. No inventemos nada. No. Pasen aquí adelante. Usted con escupidijo, usted con un salto, venga, le pega un palazo. No. ¿Y acaso no lo vemos por ahí en un lado y en el otro? Muchas veces. Aquí los que vomitan, aquí los que no. Dios, permítame decirle, he entrado a lugares donde he visto cantidad de cosas, cantidad de locuras, las cuales no veo a la luz de la palabra. Con esto estoy diciendo, quítate cualquier presunción que tengas, porque Dios la sabe y la conoce. Sigo por acá, iglesia. Ahora, mire, no eras que simplemente estuvieran haciendo algo que no tenían idea que fuera a ofender. Lo sabían, lo tenían claro. Era cada año que lo hacían con su papá. Entonces lo tenían claro. Se les había dicho enfáticamente que él estaría ofendido por eso que en un momento determinado iba a pasar. Ahí en el capítulo 30 de Éxodo lo dice claramente. Éxodo 30, el versículo 7. Bueno, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Quién? Aarón, cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. ¿Quién? Aarón. 9. No ofreceréis sobre él incienso, ¿qué? Extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él, ¿qué cosa? Libación. Muy claramente lo dice Dios había dicho precisamente, ve con cuidado. Tengan cuidado,
cuidado con esto, no ofrezcan este tipo de incienso. Y yo te digo en esta mañana, cuidado con lo que vas a traer el sábado para el Señor. Y esto depende de tu corazón. ¿Sigo por acá? Ahora, ténganlo en cuenta, yo salvo mi responsabilidad en enseñarles. Cada uno hace lo que quiera y lo que corresponda. Pero ten cuidado porque no sé qué haga Dios frente a eso. Así que esto era una violación de una orden directamente dada por Dios. Pero hay una segunda cosa que debemos notar en ese pecado, en ese acontecimiento. Y es que el pecado es severamente resuelto porque distorsionaba la revelación que Dios había dado. Este servidor no está aquí para distorsionar las cosas de Dios. Este servidor está aquí para enseñar la palabra de Dios. Y cuando se enseña la palabra de Dios, ustedes y yo somos edificados. Porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, no este servidor. Yo soy igual a ustedes y yo puedo tener errores como un humano común y corriente. Pero la palabra jamás volverá vacía a Dios. Yo me doy a entender en esta mañana. Entonces, ten en cuenta lo que estoy diciendo. El pecado es severamente resuelto. ¿Por qué? Porque distorsiona lo que es la revelación que Dios ha querido dar. En todos estos sacrificios, en todos esos rituales sacerdotales, Dios estaba explicando algo sobre Él mismo, para que ustedes y yo podamos aprender qué tipo de Dios tenemos. ¿Es un Dios celoso o no? Es un Dios también enojado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por amor. Porque Él ama a los suyos. Porque Él ama tanto a los suyos que los apartó y los separó para Él. Para Él. ¿Me dio a entender? Y en medio de esos lobos no va a permitir Dios que nos tengamos. ¿Lo creen acá? La desobediencia de estos sacerdotes estaban enseñando los conceptos equivocados sobre el ser de Dios y por eso Dios los juzga. Y una tercera cosa que necesitamos notar sobre este episodio es que Dios es ejemplar. Dios es ejemplar, ¿cuánto lo creen? Dios ha hecho un ejemplo de ellos por una vez y nunca lo volvió a hacer. Esto no era algo que ocurría cada vez que el sacerdote transgredía lo que era alguna regulación. Ojo, solo ocurrió una vez en el principio del sacerdote. Tú puedes leer muchas cosas más adelante acerca de los sacerdotes de Israel, de los sacerdotes que hicieron muchas cosas terribles frente al altar de Dios. Por recordar solamente uno, recuerden a los hijos de ¿quién? Bueno, se me fue. De Elí, gracias. Los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote y los hijos ¿qué? Los sinvergüenzas vagabundos que hacían todo en el altar de Dios. Y ustedes leen la cantidad de aberraciones que hacían en el altar de Dios. Yo te digo algo. Toda la generación de Elí fue cortada por Dios. Ni uno quedó de toda la generación de él. Yo permito el día de hoy a que tú pienses, yo quiero ver mi generación bendecida por Dios. Yo tengo que empezar de primero. Porque los que tenemos a Cristo en el corazón somos nosotros. Yo no sé si me dio a entender hoy. Vienen unas preguntas interesantes hoy para culminar. ¿Estamos descuidando muchas veces ofreciendo pretensiones de alabanza a Dios? ¿Estamos tratando de presentar cosas que en un momento Dios no ha pedido? Las cosas con Dios son tan sencillas porque todas están escritas. ¿Qué es lo malo tuyo y mío? Que no leemos manuales. No leemos los manuales. ¿Alguien ha comprado una nevera? Yo puedo armarla solo. ¿Qué manual ni qué carajo? Sobraron unos tornillos. No pasa nada, eso no. No leemos manuales. Cuando no leemos manuales, algo va a fallar. No sé si lo creyeron. Algo va a fallar. Lo mismo es esto. Cuando no leemos el manual de vida en Cristo Jesús, algo va a fallar. Algo puede fallar. ¿Lo creyeron? ¿Cómo podemos ofrecerle alabanza que le honre y que deleite al Señor si no hay una disposición de mi corazón? ¿Qué circunstancias mejor producen una fragancia dulce de incienso quemado al Señor si no hay disposición de mi corazón?
Es fundamental crecer y fortalecer nuestra vida en comunión con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Pero como les decía a los jóvenes anoche, esto se hace en el secreto. Porque recuerden, antes de la enseñanza de Jesús acerca de la oración, dice claramente, no lo hagan como los hipócritas, que tratan de ufanarse y decir palabrerías y sacar palabras rebuscadas. No, oración a Dios es hablar con Él. Dios es una persona. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero es una persona que escucha y que tú y yo podemos tener la comunión con Él y Él escuchará. ¿Cuánto lo cree? ¿Y cómo se habla con una persona? Usted se puede imaginar con un compañero de estudio suyo todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos santificado. O sea, ¿se puede imaginar eso? Pues lo mismo pasaba en la tradición, ¿o no? Y dele vueltas, ¿o no? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Es lo mismo con Dios en muchas ocasiones. Traemos lo mismo, traemos lo mismo, traemos lo mismo. Hablar con Dios es hablar con una persona y decirle cómo me siento hoy, decirle qué tengo hoy, decirle estoy aburrido hoy. ¿Por qué? Porque Él me va a entender. ¿Y sabe por qué me va a entender? Porque tuvo un hijo que pasó por tu vida y por mi vida y que simplemente derrotó todo lo malo en el nombre de Jesús. Yo te digo algo, Dios te está llamando a una intimidad. ¿Alguien lo cree? A una intimidad. Y esa intimidad solamente la tenemos cuando nos metemos en oración, cuando estamos en el clamor con Él. Y ahí vamos a ver que Dios empieza a obrar. ¿Lo creen así, iglesia? Pongámonos en pie hoy y oramos y empezamos a prepararnos. ¿Les parece bien? ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que va a venir el fin de semana de celebración. Vamos a empezar a orarle al Señor, a clamarle al Señor conforme a la voluntad de Él, que sea Él propicio en las necesidades y por supuesto en las situaciones que nosotros podamos tener. Y así preparaditos vamos a venir el sábado a decirle, Señor, haz tu perfecta voluntad en nuestra vida. ¿Lo creemos? Señor, yo te agradezco, Padre Celestial, está extendida tu palabra. Para muchos no pasa nada, Señor, y para muchos dirán, qué aburrimiento, Santo Rey. Pues Padre, lo único que te pido es que seas tú confirmando tu palabra con tu Santo Espíritu en cada corazón. Que ellos puedan reflejar, Padre Celestial, lo que es esa palabra en su corazón. Porque mi Señor, a pesar de que se hablaba de tipologías, de cosas de estas, de ritualismo, Señor, hoy lo más importante, Padre Celestial, está en mi corazón para ti. Y este corazón quiere agradarte, Señor. Este corazón quiere decirte, Padre Celestial, que perdones si alguna vez por ufanarse, por de pronto por necedad, Señor, ha querido hacer cosas las cuales tú no has mandado hacer, Señor. Yo te pido que tu iglesia pueda reflexionar hoy para bien, Santo Rey. Porque, Padre, se viene una celebración. Y cuando hay una celebración hacia ti, hay olor fragante. Y lo más importante es que ese olor fragante sea agradable para ti. Así que permite, Señor, alistarnos esta semana para que nuestro corazón esté dispuesto. Para que nuestro corazón, Señor, sea verdaderamente agradable para ti y podamos venir y reunirnos y recibir todos la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos bendigas en esta mañana con tu presencia y saber que en esta semana vas a estar con nosotros. Vas a estar ahí siempre, Señor, llenándonos de ti, saciándonos de tu presencia, Señor, sabiendo de que nunca nos dejarás, porque tu promesa es que siempre va a estar con nosotros. Ahora te pido que tú estés con nosotros y podamos adorarte de esta manera, Señor. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia.
donde puedo quebrantar mi limpio corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón el que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto en mí tan solo es el reflejo de su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Dice la palabra que terminamos en esta mañana: una vez en el año harás expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. ¿Alguien lo cree? Será muy santo a Jehová. Eso nos invita a prepararnos a los santos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta mañana. Qué deleite, Señor, podernos encontrar contigo. Que tu Espíritu Santo nos llene, Padre Celestial. Que sea una semana, Padre Celestial, de bendición, porque tú nos acompañarás y nos dirás, Padre Celestial, lo que hay que hacer. Pero también, Señor, quita de nosotros cualquier cosa que en un momento quiera detener, Padre Celestial, la comunión contigo, Señor. Quita de nosotros cualquier iniquidad, buen Dios, que tenga, Padre Celestial, el sentir de lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Yo pido por tu iglesia, Señor. Y Padre Celestial, un año más, no cualquier año, 20 años, Señor, en los cuales vamos a celebrar de que tu presencia nos acompaña, y seguiremos adelante de tu mano, declarando que lo mejor está por venir para aquellos que buscamos tu amor, que buscamos tu presencia de corazón, humildes y sencillos ante ti. Te doy gracias por esta mañana y en tus manos quedamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Recuerden la frijolada ahí al lado, por favor, para que podamos disfrutarla. Dios les bendiga, hermanos. Mi hermano William.